Estamos con David Bea, uno de los coautores del libro El Call Jueu de Tarragona, la judería de Tarragona, estudio histórico y arqueológico del edificio de Ca la Garsa y su entorno. Este libro está escrito por David Bea Castaño, Sergi Navarro Just y Aleix González Ortiz. Entonces, hola David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por esta entrevista y nos gustaría empezar diciendo que en Tarragona, sobre todo, lo que es más nombrado es el pasado romano. Apenas se sabía, los turistas o la gente de a pie apenas sabe sobre el pasado judío de Tarragona. ¿Por qué emprendisteis esta aventura del libro? Es verdad, en Tarragona el espacio de la judería es bastante desconocido. La gente sabe el espacio físico más o menos donde se ubicaría, pero tiene muchos pocos datos históricos sobre el pasado de la comunidad judía en Tarragona. Este libro, de hecho, és una beca d'un premi, que és el Premi Tarragonès d'Investigació Luci Licini Sura, que convoca el Consell Comarcal del Tarragonés cada año y que hace 2 años nos lo concedieron a nosotros, pero evidentemente no empezamos de cero, sino que nuestra relación con la judería y con el pasado judeo-catalán en Tarragona nos viene de la intervención arqueológica. Nosotros, los 3 autores, somos arqueólogos de un edificio que es Ca la Garsa, uno de los edificios importantes de la aljama, de la judería, que dentro del imaginario popular de los tarraconenses había sido convertida en sinagoga. Esto, como se puede ver en el libro y como os podemos explicar ahora, no tiene ningún tipo de base histórica ni arqueológica al cual afirmarlo. Nosotros excavamos desde el año 2000 este edificio, lo hemos excavado completamente, y a partir de aquí empezamos a plantear un estudio mucho más profundo sobre no únicamente el edificio en sí, intentar ver si hay algo de cierto en este mito de que nos hallábamos ante una sinagoga o no, sino un estudio un poco más amplio de todo el barrio. Más allá, y hace años que nosotros tenemos relación con la cultura judeo-catalana, con la cultura judía en general, porque desde la universidad hemos promovido convenios con Israel, con la Universidad Ben Gurion de Beersheba, hemos hecho intercambios de docentes y de alumnado, y estamos trabajando también en este sentido. Y no se puede afirmar que Ca la Garsa sea una antigua sinagoga del cierto, al 100%, pero ¿qué indicios hay de ello? ¿Qué os hizo pensar? No hay ninguno. Esto es lo complicado, es que no hay ninguno. Ca la Garsa es un edificio importante. Ca la Garsa está dentro de la judería, seguro, está en el corazón del barrio, pero no tenemos ninguna evidencia. Nosotros, para poder demostrar científicamente que nos hallamos delante de algún tipo de edificio concreto, sea una sinagoga o no, necesitamos evidencias. Lo único que podemos decir sobre Ca la Garsa es que es una casa importante en el Call, en la aljama, que es una casa habitada por población judía, cuenta con una ranura para colocar la mezuzá en una de sus puertas, no la principal, es una puerta de acceso que podía fechar de finales del siglo XII y principios del siglo XIII, o sea, una época bastante antigua dentro de la comunidad medieval de la ciudad. Pues el edificio Ca la Garsa tiene una ranura de mezuzá, seguramente además en uno de los arcos de acceso más antiguos, una de las puertas más antiguas, que seguramente dataría de finales del siglo XII, principios del siglo XIII, o sea, en los momentos iniciales de la comunidad medieval en la ciudad. Pero no hay nada más. Es un edificio importante, pero no tenemos ninguna de las evidencias arquitectónicas de una sinagoga. No tenemos mikveh, no tenemos absolutamente nada. Simplemente tenemos una casa importante. Esto desde el punto de vista arqueológico. Desde el punto de vista documental tampoco tenemos documentación escrita.
medieval, y hay bastante relacionada con la comunidad en Tarragona, que nos hable de que Calagarsa es una sinagoga. Tenemos identificados otros puntos del Aljama y de su entorno donde seguramente sí que había sinagogas, y lo tenemos documentalmente identificado, pero en el caso de Calagarsa no tenemos nada. Entonces, ante la ausencia de datos, científicamente no podemos confirmar que nos hallemos delante de una sinagoga, más allá de la tradición popular, por decirlo así. ¿Qué puede ser? Bueno, pues puede ser cualquier tipo de edificio importante de la comunidad, un hospital, una escuela, un hostal. ¿Y el entorno de Calagarsa, hay algún otro resto arqueológico que pueda ser significativo? Restos arqueológicos no, porque, como sabéis, la arquitectura judeo-catalana, igual que la arquitectura, no sé, judía de Hungría, por ejemplo, de Alemania, se adapta a la arquitectura local, es evidente. Entonces no existe una arquitectura judía medieval catalana, con lo cual los edificios de la comunidad judía son prácticamente indistinguibles, a no ser que hayamos un mikvé o un tipo de estructura ritual de este aspecto, no hay nada. Entonces, arqueológicamente o arquitectónicamente no tenemos nada más que una trama urbana definida, muy bien definida durante tiempo, pero que posiblemente es más permeable de lo que nos pensamos, que esto es lo que planteamos en el libro. ¿Por qué? Porque las evidencias documentales, los documentos escritos medievales, las sinagogas medievales, las evidencias documentales las colocan en la Plaza del Rey. Se conoce en Tarragona, la Plaza del Rey queda fuera del ámbito de la judería, es donde se encuentra el pretorio y el museo arqueológico, está justo al lado, pero está fuera de los límites tradicionales de la judería, y allí es donde los documentos nos colocan como mínimo 2 sinagogas. Las tenemos bien documentadas, no arqueológicamente, pero sí documentalmente, con documentos, en tal punto y en tal otro. Siendo 2 sinagogas, entonces ¿era considerable la población judía de Tarragona? Tiene que ser considerable. El problema es que, bueno, no es un problema, pero la verdad es que sí que hay, no hay 2, hay 4, pero son sucesivas en el tiempo. Es decir, no tenemos evidencias de que convivan. Sabemos que una primera, y esto gracias al trabajo de una profesora de aquí de la universidad también, de Marta Serrano, que documentó todo este volumen de documentación medieval. Sabemos que la primera seguramente se hallaba debajo de la iglesia de Nazaret, de la iglesia de la Sang, en la Plaza del Rey, porque hay una bula papal de principios del siglo XIV que premia a quien aporte dinero para construir una iglesia sobre los restos de la antigua sinagoga, que han sido derribados por una cuestión muy trivial, que es la falta de permisos constructivos. O sea que seguramente la comunidad construyó una sinagoga a inicios del siglo XIV y el Consell de la ciudad, el Consejo, un ayuntamiento, una especie de ayuntamiento, no le dio permiso y tuvo que derribarla, y luego, gracias a una bula papal, sabemos que quien aportara dinero para construir esta iglesia de Nazaret recibiría indulgencias. Pues estamos muy a principios del XIV. Luego sabemos que esta sinagoga ya no existe, pero que a siglo XIV avanzado, durante la segunda mitad, hay un personaje de la ciudad que alquila una bóveda romana situada al lado del Castell del Rey. El Castell del Rey es el pretorio, a la Plaza del Rey. Alquila una sección de la bóveda romana a la comunidad judía para poder construir una segunda sinagoga. 1360 y pico, 70 y pico, estoy hablando de memoria en estos momentos. Segunda mitad del siglo XIV. Tampoco la hemos hallado, pero sabemos por evidencias que esta bóveda, esta larga bóveda, tiene que ser la bóveda del criptopórtico del Fórum, todavía visitable hoy en día si entramos al pretorio a visitar pues todo lo que es la cabecera del circo romano de la ciudad. Y las otras 2 ya no son identificables y son muy tardías, ya corresponden al siglo XV, muy avanzado, prácticamente años antes de la expulsión, y quizás una de estas sí que podría estar en Calagarsa, pero no tenemos ninguna evidencia arqueológica.
¿Desde cuándo se remonta los primeros judíos que se sabe aquí en Tarragona? La tradición los sitúa en el siglo I. Ya en el siglo I. La tradición, es decir, con la llegada de San Pablo, que también es una tradición, aunque haya gente que intente vestirlo de hecho histórico, pues no tenemos más documentación más allá que la propia tradición. Se sitúa la llegada de los primeros judíos después de la expulsión de Jerusalén en torno al año 70. No hay evidencias. La evidencia arqueológica más antigua que tenemos en la ciudad, o las evidencias, son del siglo V. Son una tumba en la necrópolis de Mas Rimbau, que es una necrópolis tardorromana situada aproximadamente donde está el cementerio de Tarragona, o sea, subiendo hacia San Pere y San Pau. Ahora es una zona de chalets. Cuando se construyeron estos chalets aparecieron unos amplios sectores funerarios fechados entre el siglo IV, V, más o menos, y una de las tumbas localizada, que la pudimos excavar nuestro equipo, esta excavación la dirigió mismo, en el año 96 o 97, apareció una losa con una menorá grabada sobre el rostro de una difunta. Entonces, una tumba judía. Nos hallamos en torno al 460 aproximadamente. Luego, la archiconocidísima pileta trilingüe que se halla en estos momentos en el Museo Sefardí de Toledo, aparecida también en Tarragona y que debemos ubicar también en estas cronologías. Sí, tenemos claro que en el siglo V seguro que hay una comunidad estable en la ciudad y en los alrededores, porque otra de las piezas importantes es el epitafio de Isidora, la lápida funeraria de Isidora, que apareció en el municipio de los Pallaresos, que está a unos 10 kilómetros de Tarragona, y que es una judía, seguramente de familia, si no noble romana, sí con capital importante, que no vivía en la propia ciudad, sino que tenía que vivir en el entorno de alguna villa importante. Por lo tanto, sabemos que es una presencia antigua, relacionada con las presencias más antiguas documentadas arqueológicamente en la península ibérica, que nos vamos quizás a finales del IV, una inscripción que apareció en Portugal hace unos años, que se data a finales del IV. Pero es posible que sea anterior, lo que no tengamos son datos arqueológicos. ¿Y cabe destacar algún personaje relevante, incluso alguna anécdota o algo? En estos momentos tan antiguos solamente sabemos los nombres de Isidora, de Ramla, que es una judía proveniente de Cicic, que es una ciudad croata, muerta en la ciudad, no sabemos si de paso o bien establecida aquí, que es suegra de un archisinagogos, que es un cargo religioso de la comunidad judía, Ramla es suegra de un archisinagogos, del cual no tenemos el nombre, pero en estos momentos no tenemos nada más, no tenemos nombres, no sabemos qué tipo de comunidad tenemos. La documentación que más abundante es medieval. El establecimiento del call, no únicamente de Tarragona, sino de los calls catalanes, viene regulado por Jaume I. Y estamos ya en 1236, si no me equivoco. Por lo tanto, el problema de Tarragona es que hay muchísima documentación de compras, de ventas, en las cuales participa la comunidad judía. Sabemos que hay médicos, sabemos que hay personajes importantes y cercanos a la corte. Que era una comunidad activa. Es una comunidad activa como lo puede ser Barcelona, o lo puede ser Girona, o Palma, o Valencia, son comunidades importantes, pero hay muchísimo trabajo a realizar, que no es tanto de arqueólogos como nosotros, sino de documentalistas, de vaciar toda esta documentación, porque hay muchísimo documento inédito en estos momentos. Y allí es donde seguramente, más allá de la documentación obvia que nos hablará de compras y ventas, hallaremos, o quien trabaje este campo podrá hallar nombres, oficios concretos, historias, anécdotas, vaciando testamentos, por ejemplo, es un trabajo muy, muy importante.
Tarragona principalmente se la conoce sobre todo por el pasado romano, porque hay un circo, hay muchísimos restos arqueológicos romanos. Como bien has comentado, restos arqueológicos de carácter judío no hay tantos. Pero aún así, si una persona, un turista o una persona interesada en el tema quiere acercarse a Tarragona para ver algo significativo, ¿dónde podría...? Vamos a ver. Es cierto que no tenemos restos arqueológicos importantes o claramente identificables con nuestra comunidad judeo-catalana. Pero sí que tenemos un aljama, tenemos un call, tenemos un barrio judío relativamente bien definido, tienes una trama urbana. Si vamos a Tortosa o vamos a otras ciudades donde tenemos muy claro dónde está el aljama, tampoco tenemos nada más que una trama urbana. O si vas a Córdoba tienes una sinagoga así, pero la trama urbana está tocada, retocada, cambiada, es una trama del siglo XIX muchas veces, pero está siguiendo estas calles. Por lo tanto, existe un espacio a visitar. ¿Dónde se halla? Pues se halla en el corazón del casco antiguo, se halla en la Plaza de los Ángeles, se halla en la calle Talavera, se halla en todo este sector más oriental del casco antiguo, tocando la muralla de mar, en el caso de Tarragona, pero también podemos ir a visitar, pues en la calle Escribanías Bellas, las inscripciones de dos inscripciones funerarias de principios del siglo XIV aparecidas en el camí dels Fortins, un camino que bajaba hacia la playa, donde sabemos que había el cementerio judío medieval y que en el siglo XVIII se trasladaron al casco antiguo. Están encastadas en la fachada de la casa del decano, de la casa del degá, donde pueden ser, hoy en día son copias, pues se tuvieron que retirar los originales porque estaban en mal estado y se podían haber perdido definitivamente, pero son copias, son iguales que la pieza original. Podemos ir a la catedral y visitar frescos donde se representan judíos vestidos con las ropas que les obligan a vestir ya en el siglo XIV, con la rodella, con la marca de que eran población judía. O sea, existen más allá de una trama urbana, existen elementos en la ciudad. Lo que sí que es importante, y esto desde la universidad y desde... nosotros tenemos una empresa de la universidad que se dedica a la gestión del patrimonio histórico y arqueológico, que es una spin-off, una empresa participada por la Universitat Rovira i Virgili. Lo que sí que es importante es difundir turísticamente este legado. Y aquí entra el trabajo de las empresas que se dedican a esto, entre ellas Iber, que es la de la universidad, pero que hay otras en Tarragona. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos desde el punto de vista de montar visitas al legado judío, visitas teatralizadas. Estamos trabajando también en gastronomía judeo-catalana. Estamos intentando abrir todo este campo a la ciudadanía, sea de Tarragona o sean visitantes que vienen de otras zonas, tanto del Estado como de Europa como del mundo. Y en esto estamos. Es verdad, y tienes razón, cuesta mucho en una ciudad donde el legado romano es tan importante. Pero lo estamos trabajando y nosotros, y me consta que otras empresas dedicadas al patrimonio también trabajan este aspecto. En Tortosa también se está tirando adelante bastante todo el tema de la difusión y la explicación de este legado. Y en este sentido, pues el libro que nosotros escribimos también tiene una parte didáctica importante. No pretendimos hacer un libro única y exclusivamente para técnicos, a pesar de que tiene unas páginas centrales largas dedicadas a la excavación de Calagarsa y donde aparecen datos arqueológicos de época romana y todo esto. Pretendimos que el libro fuera un libro de difusión, donde primero, en una primera parte, se explicara la historia del pueblo judío, para después pasar a hablar de la historia del pueblo judío en Tarragona y de los pocos datos arqueológicos que tenemos, y que su lectura facilitara la comprensión y destapara, sacara de encima el polvo del pasado a la comunidad judía de nuestra ciudad, que lamentablemente tuvo que abandonarnos hace ya 6 siglos. ¿Se prevén más excavaciones de este carácter? Calagarsa está agotada. Calagarsa llegamos a la roca, no hay nada más
no hay nada más a excavar. La arqueología depende de la construcción, es así. Si hay una rehabilitación de un espacio dentro del call, pues seamos nosotros o sea otra empresa que se dedique a la gestión arqueológica, tendrá que intervenir porque las leyes de la Generalitat de Cataluña determinan que se tiene que excavar antes de hacer una obra. Y además, la obra se tiene que adaptar al proyecto, o sea, el proyecto de construcción se tiene que adaptar a lo que sale. Por lo tanto, seguro que serán intervenciones en el ámbito de la judería, pero dependemos de esto, no están programadas ni hay un programa de investigación centrado única y exclusivamente en la judería. Lo que sí que os puedo decir es que Calagarsa está agotada, está publicada en el libro y Calagarsa es lo que hay, no hay más. Desde 2000 hasta 2009, que terminamos, excavamos todo el espacio, pero puede darse el caso que se tenga que abrir delante, y puede darse el caso de que algún día aparezca algo, que aparezca este baño que buscamos, o aparezca algún elemento que nos indique que nos hallamos delante de una construcción sinagogal. De todas maneras, es relativamente importante, porque al final lo que tenemos claro es dónde estamos, y es la Aljama, y tenemos muy claro que en Calagarsa era un edificio donde residía o bien alguna familia importante de la judería, o bien era un edificio de uso público de la judería. Yo creo que estamos más en lo segundo, sea, no sé, lo que comentamos antes, un hospital o algún tipo de elemento que no necesita de estos espacios rituales que nos permiten identificar una sinagoga, la Bemá, el Mikvé, todo esto, y que, claro, no se distinga de un edificio de la comunidad cristiana de la ciudad, sea un edificio de arcos ojivales o de diafragma, igual que podemos encontrar en una casa del siglo XIV en un espacio fuera del call. El libro El Call Jueu de Tarragona, que en castellano call sería judería o es aljama. La judería, la aljama, sí. ¿Dónde podemos adquirirlo? Pues está en las librerías en Tarragona, están en todas las librerías que están en Tarragona. Sabemos que lo vende también el Corte Inglés online, o lo vendía. Lo tiene también... si ponen el título en internet lo van a encontrar. Es un libro fácilmente... Está ahí muy bien editado, porque Arola Editors es una muy buena editorial. No nos cortaron el número de páginas con ilustraciones ni nada, que es lo que más cuesta, ¿no? Es un libro profundamente ilustrado y se puede hallar vía internet fácilmente. Sí, sin problema. El libro ganó el Premio Tarragonés de Investigación. Sí. Perfecto. Que es lo que permitió hacer el trabajo, claro. El premio, la dotación del premio, al cual estamos muy agradecidos tanto al jurado que lo eligió entre de otros trabajos, como al propio Consell Comarcal del Tarragonés, ha permitido hacer este estudio. Sí. Entonces, deducimos que gracias a este libro el pasado judío de Tarragona vuelve a renacer de entre este pasado tan activo romano, que es justo de agradecer que os demos las gracias a los autores por activar también esta parte de la historia de Tarragona. Sí, bien, no es que la hayamos activado nosotros, ha habido otra gente antes, otros investigadores que han trabajado sobre el call desde finales del siglo XIX, y hay trabajos que todavía tienen vigencia en algunos aspectos. Pero sí que es muy importante, y nosotros esto desde el primer momento lo consideramos como esencial, el tema de dar luz. La comunidad judía de Tarragona eran tarraconenses que llevaban siglos viviendo aquí, que un día tuvieron que marchar con lo opuesto prácticamente. O quedarse tal vez. Sí. Siendo quedarse siendo conversos, pero con todo lo que representaba la conversión para las familias judías. En nuestros viajes a Israel desde la universidad encuentras gente que tiene antepasados que vienen de Tarragona, encuentras gente en los listados de fallecidos en la Shoah con nombres como Tarragano o Tarragona, que son descendientes lejanos de estos tarraconenses expulsados en 1492 o
de Falset, no únicamente de Tarragona. En Beersheba tengo un gran amigo que es el doctor Mordejai Benavir, Marcos Caballero, cuyos antepasados provienen de Falset. Y el pueblo judío ha sabido mantener esta identidad a lo largo de los siglos. Entonces nosotros, desde el primer momento, consideramos que era muy importante que si el pueblo judío había sido capaz de esto, de mantener la identidad, nosotros teníamos que poner luz encima de esto. Luz y taquígrafos y ser rigurosos con los datos arqueológicos históricos. No hemos pretendido en ningún momento hacer sensacionalismo, decir, oye, no tengo datos, pero bueno, es una sinagoga. No, vamos a ser rigurosos, pero sobre todo vamos a difundir esta historia que durante mucho tiempo ha estado oculta, y ha estado oculta incluso de una manera expresa durante mucho tiempo. Entonces esto fue uno de los grandes objetivos, y creo que con esto hemos conseguido poner un libro sobre la mesa, poner un interés por parte de la ciudad sobre, no únicamente sobre los espacios arquitectónicos o arqueológicos, sino sobre la comunidad, y poco a poco ir trabajando para que evidentemente la gente de Tarragona de hoy en día conozca a sus antepasados, a estos que tuvieron que marchar corriendo y con lo puesto, y esto no va a suceder nunca más, evidentemente. Y sobre todo crear un espacio de debate y crear un espacio de conocimiento para que el pueblo judío pueda ver que Tarragona no los olvidamos tampoco, que tienen su casa aquí, su casa, aunque el espacio sea completamente diferente del que ellos tuvieron que abandonar. Y sobre todo activar un espacio de divulgación. Sí, es evidente. La divulgación es esencial en este caso. Es mucho más importante, bajo mi punto de vista. Un centro de interpretación. Sí, sí, bien. Centros de interpretación, pero sobre todo que se tomen iniciativas aunque sean privadas, es igual. Que se recupere o se reestudie la gastronomía judeo-catalana y se pueda reelaborar, por ejemplo. ¿Tenía algo característico? No, es la misma gastronomía que podemos encontrar en la gastronomía medieval, siempre desde el punto de vista de los hábitos de la kashrut, evidentemente. Pero cuando hablo de reinterpretar, nosotros somos de una escuela en esto, los que trabajamos en gastronomía antigua, más que de recrear el plato desde los recetarios, o la propia observación de que los restauradores puedan reelaborar, interpretar, siempre basándose pues en unas recetas antiguas. La comida por un punto, pero sobre todo la difusión. Las empresas tienen que trabajar, tanto la iniciativa pública como la privada, tiene que trabajar en las escuelas, tiene que trabajar con el turismo, tiene que trabajar con los visitantes, en la universidad, donde sea, para que este pasado vea la luz. Vea la luz. No únicamente de homenajes se vive, es así de claro. Los homenajes están muy bien, pero poner una placa, cuando la hemos inaugurado, al cabo de unos días nadie se acuerda de esta placa. No, esto tiene que estar vivo. Y Tarragona tiene que entrar dentro del mapa de las juderías. Ya está, evidentemente, pero con mucha más fuerza la que tiene, se la tiene que conocer fuera. Y esto será atractivo a nivel de difundir el legado judeo-catalán, pero también será atractivo a la hora de recibir visitantes que ahora vienen, pues muchos de ellos a ver romanos, es así de claro, y luego descubren que, bueno, es que Tarragona no únicamente hay romanos, sino que tiene un legado medieval, cristiano y judío muy importante. Desde Radio Sefarad, entonces, os damos las gracias por esta obra, porque, como tú bien dices, es algo que está ahí, se tiene que divulgar, que dar a conocer y rendir homenaje a todas aquellas personas que tuvieron que salir en un momento dado corriendo de su ciudad, de su vida, y partir a sitios lejanos. Y por lo tanto también nos damos las gracias de todo corazón por esta investigación. Gracias a vosotros por darnos también la oportunidad de difundirla más allá del mundo académico, por decirlo de alguna manera. Es importante que iniciativas como estas desde Radio Sefarad hagan llegar la voz de estos estudios y la voz del pasado, nuestro legado judeo-catalán a los hogares de todo el país. Así sea. Pues muchas gracias, David Bea, por esta entrevista. Muchas gracias a vosotros.